Bueno, estamos en esta mesa con Alfredo Figueroa. Bienvenido, feliz 2019. Gracias por estar aquí. Gracias, Carmen. Feliz 2019. Gracias por estar aquí. Gabriel Reyes Orona, gracias por estar aquí esta mañana. Bienvenido, feliz 2019. Estuve, bueno, yo fuera unos días, los escuché con Isaías Robles en estos encuentros que tuvieron con él. Y bueno, pues bienvenido, buen año. Muy buen año, Carmen. Bueno, saludos a todos. ¿Por dónde empezamos una mesa de análisis, de discusión del montón de asuntos que están aquí entre nosotros? Por supuesto que está dominando en términos informativos y noticiosos el asunto de la decisión del gobierno de Andrés Manuel de cerrar ductos para enfrentar este asunto que ya ha llegado a niveles absolutamente estratosféricos de robo de combustible en México. Hace rato que mostraba las gráficas del robo de combustible que diariamente dice que tiene el gobierno actual y que ha tenido en los 3 últimos sexenios, que cada día, los 3 últimos sexenios, los presidentes tienen información puntualísima del robo de combustibles. Vaya resignación gubernamental, ¿no? No, bueno, yo creo que estamos no solamente ante un acto de resignación, yo creo que tendríamos que investigar algo más. Algo más esto de brazos caídos durante brazos lo que caídos. Ha declarado el presidente esta mañana, me parece muy grave. Es decir, en términos de, tenían la información, tenían los elementos, y no se advierte, no es que no haya seguramente habido políticas y prácticas para combatir esta forma criminal de robarse el dinero de las y los mexicanos, porque al final hay que decir que esto es un atraco directo a la nación de una manera importante, un atraco que es de, hasta donde entiendo, ronda los 60,000 millones de pesos, es decir, anualmente. Estamos hablando de una cosa muy importante y creo... Y así como se plantean unas cosas, hay que plantear las otras. A mí me parece que la decisión de enfrentar de entrada, con claridad, independientemente de los modos y de el estilo que se pueda tener, gustar o no, de López Obrador, la decisión de enfrentar esto me parece que es una decisión correcta y ojalá que concluya con... una puesta en escena, con claridad, de quiénes son los responsables de este asunto, en donde otra vez la corrupción política está de manifiesto y está claro. Es decir, es evidente, no solo el presidente, sino qué pasa en Pemex. ¿Qué pasa con los trabajadores de Pemex involucrados? ¿Con los directores de Pemex involucrados? ¿Qué pasa con los empresarios involucrados? Porque aquí hay muchísimos personajes y actores que tienen que dar una explicación de un saqueo de esta magnitud a la nación. ¿Te parece Romero de Champs, por ejemplo, que hoy publica un desplegado que dice que se solidariza con el presidente Andrés Manuel López Obrador en su valiente lucha contra la corrupción en Pemex y se suma a los esfuerzos de su gobierno para terminar con la corrupción? Bueno, esto dice Romero de Champs, e impulsar un nuevo modelo de eficiencia, transparencia y honestidad en la producción, suministro y distribución de combustibles, así como una nueva relación sindicato-empresa, que también urge, por supuesto, eso ya es de mi cosecha, una nueva relación sindicato-empresa para iniciar una nueva era de productividad. Si hay gasolina y diésel en México, se está limpiando el modelo de suministro. Esto afecta temporalmente al consumidor, es un costo pequeño para transformar Pemex, el gobierno está haciendo lo correcto, el sindicato petrolero apoya el cambio. Unidos venceremos. ¡Caramba! Carlos Romero de Champs. Me parece elocuente el hecho de que el hombre salga a decir, no sé esto, cuando nos tendría que contar muchas otras cosas. Es decir, ¿cuál fue el papel y cuál ha sido el papel de Romero de Champs en esta trama vinculada a lo que se sucede en Pemex? Hoy estamos hablando del huachicoleo, Hay que hablar del tema de Pemex Internacional, hay que hablar de las condiciones en las que se está recibiendo una industria de esa naturaleza. Solamente digo, por supuesto, me parece muy simbólico que hoy el señor salga a apoyar algo de lo que me parece tendría que dar cuenta en otros términos y quizá frente a otras autoridades. Y tiene nombre y apellido, Alfredo. Venga. Se llama Arriba Limited. A ver. Hay un asunto muy importante que no se conoce. ¿Arriba Limited? Arriba Limited es una empresa en el extranjero donde el sindicato petrolero ha enfrentado un conflicto desde hace muchos años, precisamente porque se comprometió a vender gasolina o vender hidrocarburos en el exterior. Y estamos hablando
de cantidades muy importantes. Arriba el límite es un asunto que Petróleos Mexicanos y su sindicato no han podido arreglar en el exterior y han mantenido en la más completa opacidad. Pero comencemos por el principio. ¿Dónde comenzó esta situación del robo de combustible, donde el huachicoleo es una fracción menor del problema? El robo de combustible en Petróleos Mexicanos existe prácticamente desde que Petróleos Mexicanos existe. Siempre ha habido, obviamente, lo que se llaman mermas industriales y pequeños robos. Sin embargo, cuando este asunto se convirtió en un asunto de Estado, cuando este asunto comenzó a institucionalizarse, fue precisamente en los años 2003-2004. En aquel entonces, la Secretaría de Hacienda le hizo del conocimiento público que había un robo de combustible por cerca de 5,000 millones de pesos. Y se decía que los responsables del robo de combustible eran los operadores del autotanque, es decir, los encargados de hacer la distribución. Y entonces se hizo una persecución diciendo que la ONEXPO, es decir, la Organización de Expendedores de Combustibles, en aquellos 6,000 establecimientos que tenían aquel entonces, ¿la más grande de México? La más grande de México, ahí se estaban vendiendo litros de 700 mililitros. Y se decía que el robo de combustible se hacía en las estaciones de servicio. ¿Quién dijo eso, Francisco Gil Díaz. En ese momento, secretario de Hacienda. Secretario de Hacienda, que... y entonces dijo, es en el problema es las estaciones de servicio y el otro gran problema son las pipas. ¿Y era cierto? Por supuesto que no era cierto. ¿Por qué? Porque en la primera investigación que se hizo, que tomó 2 o 3 años, llegaron a la conclusión de que las pipas recibían menos de lo que decían recibir. Por lo tanto, el problema no estaba en el autotanque. Resultaba además que las estaciones de servicio también eran obligadas a recibir una cantidad menor. La ordeña venía aguas arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que la pipa salía diciendo que tenía 100 cuando tenía 90 y llegaba a la gasolinera teniendo 90. Entonces, el juego de volúmenes no era conciliable. Entonces, los expendedores de gasolinas y los operadores del autotanque eran víctimas del atraco, eran víctimas de esta ordeña de combustible que se daba desde dentro de las instalaciones de Petróleos Mexicanos. De forma que era imposible, y por eso hay quien dice que se está descubriendo el hilo negro, que desde dentro de Pemex el robo de combustible operó desde el 2003 y 2004 en cantidades bestiales, porque comenzó siendo, lo que decía José Francisco Gil Díaz, 5,000 millones de pesos. Con el tiempo necesitaron a un personaje que no se diera cuenta y permitiera a la Secretaría de Hacienda hacer esta persecución brutal para acabar con la franquicia del autotanque a ONEXPO y a la Canacar. O sea, a quienes se decía que tenían la culpa de todo esto y que después de años de investigación y de acusaciones penales y de cierres de gasolinas, resultó que nada tenía que ver. Y que resultó que aparecieron algunas empresas gasolineras, Grupo Gasolinero México, tú recordarás estos personajes, Rodríguez Borgio, que acabaron siendo socios del primo de José Francisco Gil Díaz, que eran de las que no se robaban la gasolina, ¿no? ¿Por qué resulta que esta medida es necesaria e ineludible? Porque para saber qué empresas están comprando combustible robado y lo están vendiendo, necesitas saber cuáles son las que al cerrar el ducto les falta combustible. Es decir, no todas, pero la mayor parte de las gasolineras venden el combustible y copetean con combustible robado. A ver. ¿Qué sucede cuando el copete se acaba? ¿Qué sucede cuando la mecánica de distribución vía ducto, ¿sí?, se termina y no es posible que el copete llegue a tiempo a la estación de servicio? Esa estación de servicio no tiene prevista un programa de suministro, es decir, no tiene programada una entrega de gasolina que con el copete le permita atender a sus usuarios. A ver, yo creo que es muy importante explicarle al público una cosa que hay que analizar de manera puntual. A ver, en México hay 6 refinerías y además tenemos puertos de ingreso para la gasolina que compramos y el diésel que compramos, ¿no? Entonces, uno, para entender, que no tiene por qué saber cómo llega la gasolina a la estación, tiene que tener claro que existen estaciones que
en donde los ductos, generalmente, es a donde llega esa gasolina. Hay cerca de 70 en el país, estaciones en donde los ductos alimentan esa gasolina. Y luego, desde esas estaciones, 70 en el país, es que hay una distribución por la vía de pipas, ¿no? Y esa llega a las gasolineras a donde nosotros llegamos y pedimos que nos llenen el tanque o que nos pongan 100 pesos de gasolina, lo que podamos. Bueno, explico esto un poco para empezar a entender también la discusión. Ya hemos dicho que celebramos, y hoy aquí hay un montón de elementos como para ponerlos en juego, el asunto de que se enfrente. Ahora, ¿cómo se está? Celebramos que lo hagan, que hagan algo, ahora, sí. ¿cómo se está enfrentando? Y yo leí 2 informaciones que a mí me llaman la atención. La primera es, se habla particularmente de una parte tiene que ver con lo que ocurre de esas estaciones, esos tanques, las terminales, que hay 70 y tantas, y lo que ocurre cuando llegan a la estación de servicio, a la gasolinera. Pero lo que han hecho es cerrar los ductos. Es decir, el tema del primer abastecimiento nos lleva a pensar, en principio, que sí hay aquí detrás una estrategia de shock, que me parece adecuada. Totalmente adecuada. Empezar a decir, adecuada porque, pero lo explico para que la gente sepa cuáles son los tramos en donde la gasolina nada camina. más que tú ya llegaste estrategia de shock. Después. Estrategia de shock adecuada. ¿Por qué? ¿Por qué José Francisco Gil Díaz desde Hacienda hizo todo esto, Alfredo, Carmen y toda la audiencia? Porque sucede que lo que querían terminar era con el esquema de pipas, de autotanque que se llamaba. El autotanque a principios del siglo XXI era la parte fundamental de la distribución. Las grandes fortunas que se hicieron en Petróleos Mexicanos se hicieron con el autotanque. Claro. La de Carlos Jan González, claro, la de Leonardo Sánchez Ábalos. Esos eran los 2 principales tenedores de números de pipas de autotanque. José Francisco Gil Díaz lo que quería impulsar es precisamente lo que tú estás diciendo. Que se termine el autotanque, que se acaben, que ya no haya autotanqueras, que ya no haya Canacar que transporte el combustible, sino que todo se haga a través de ductos. Porque lo que querían impulsar era esta nueva red y este nuevo mecanismo, por lo tanto un gran negocio que era construir ductos, construir ductos, y es más barato, y operar todo a través de ductos, pero también te permite ordeñar de manera institucional. Pero a ver, y entonces, es evidente que tenían que ser ductos. Sí. ¿Estamos de acuerdo que sí o no? En un momento en el cual tú estás pensando que es el Estado el que va a controlar los ductos. Pues sí. Pero si sucede que seguimos manteniendo oculto que a través de contratos de mantenimiento son empresas privadas las que realmente administran los ductos, te vas a dar cuenta que la seguridad de los ductos está totalmente comprometida y es totalmente manipulable. Para realizar este gran negocio de construcción de ductos, se tuvo que pensar en un personaje que firmara lo que fuera. Es decir, poner a un secretario de Energía y a un director de Pemex que firmaran lo que fuera. Ese secretario de Energía se llama Felipe Calderón, 2003-2004, que es donde empieza el crecimiento desmedido del robo de combustible. La llegada de Ramírez Corzo y la concesión o la contratación del mantenimiento de los ductos a empresas privadas, fundamentalmente extranjeras, que son las que saben cuándo, cómo y en qué forma pasa por los ductos el combustible. Porque cuando se dice que se roban cientos o miles de pipas, no es que se estén robando el camión físicamente, no. Se están robando el equivalente de lo que esas pipas transportarían. Claro. Y esto sucede desde el origen. Porque solamente el que está en la parte de distribución, porque como tú bien lo señalas, mucho de este combustible llega desde el exterior, mucho llega a través de barcos tanque, sabe a qué hora, sobre todo, sabe a qué hora pasa, qué cantidad de combustible, qué clase de combustible, con qué presión y dentro de qué horarios. Si tú no tienes esa información es imposible ordeñar, porque solamente sabiendo qué combustible va a pasar, a qué horas y con qué presión, entonces lo que requieres es que esto sea un trabajo interno. Entonces el que controla los ductos es al primero que debes de investigar, no al que lleva, a quien traslada del ducto o de la terminal de abastecimiento y distribución, las TATS, y que también piensan ya privatizar. ¿Las qué? Las terminales de abastecimiento y distribución. Es decir, donde llega y se concentra en una ciudad todo el combustible. El combustible. Entonces, TAS, este asunto
todo este asunto de el cambio del autotanque a los ductos fue primero presionado diciendo que había que cambiar a este nuevo mecanismo porque supuestamente el autotanque y las estaciones de servicio se robaban el combustible. Falso. La medida que está tomando López Obrador, por supuesto, va a ser, y necesariamente va a ser, impopular, pero era necesaria. Porque para poder controlar y saber qué estaciones de servicio siguen vendiendo combustible, aunque esté cerrado el ducto, te lleva a la conclusión de que entonces el copete sigue existiendo. Porque si yo ya no estoy mandándote combustible y tú sigues vendiendo combustible, o si los números de lo que te mandamos nosotros y tus promedios de consumo varían, entonces ahí es donde está ese diferencial. El huachicoleo es una fracción muy menor de lo que se están robando. Es un atraco institucional. Es la escenografía, ¿no? Así es. Entonces, déjenme regresarme al desplegado. Pues sucede que de alguna forma el sindicato en algún momento dijo, ya con Romero de Champs, que iba a suceder que el sindicato podía poner a disposición de empresas en el exterior importantes cantidades de combustible. Contrato que no cumplió o no ha cumplido. Lo de Arriba Limited. Arriba Limited. Arriba Limited es un asunto de la mayor importancia que debe ser investigado por parte de las autoridades y que el jurídico de Petróleos Mexicanos ha venido ocultando institucionalmente hace varios años. Pero no solo eso, tú bien lo señalabas, PMI, que es la instancia internacional que a través de una refinería que se llama... Un enigma, diría López Obrador. Deer Park. Un enigma, y creo que es muy importante saber quiénes han estado en la dirección, es decir, cuáles son los personajes de PMI en los últimos años, con quién tienen vínculos, incluso familiares, en fin. Creo que... ¿Tú lo sabes? A mí, yo he empezado a revisar información. ¿Y qué te encontraste? Particularmente cuando revisé el caso Odebrecht, que también es un tema. Y otra vez encontré este tema de las puertas giratorias, Carmen. Encontré personas que han estado en la iniciativa privada, que entran a determinados trabajos del gobierno, pero que antes estuvieron en el gobierno. Este tema, más allá de decir ahora, creo que hay que documentar toda esta información preliminar, pero a mí me parece que y esto quizá valga como un resumen respecto a lo que estamos diciendo, a mí me preocupa mucho que no solamente sepamos y empecemos a enfrentar el problema, porque el problema de cómo se instala una red de corrupción política vinculada desde luego con factores económicos, debe ser un elemento para institucionalizar las soluciones y para que esto no solamente se detenga ahora, sino que no se repita. Por eso creo que es una buena decisión cerrar la llave. Por un momento... Ahora sí que cerrar la llave. Cerrar la llave. Y vamos a ver cuántos hoyitos tenemos en todos lados, para decirlo en el ducto, y después del ducto. Y va a haber un fenómeno, también hay un fenómeno social yo ayer veía ya a la gente desesperada buscando gasolina en las noches. Que también es un fenómeno de contagio, de psicosis, también tranquilos, porque es correcto, es parte del fenómeno. Así, pero por eso es llamado de serenidad y paciencia. Sí, creo que es necesario. Ahora, tan necesario como esto es saber quiénes están implicados, porque entonces sí, claro, empezamos a resolver institucionalmente el asunto. No se puede decir, bueno, ya lo paramos, ya tenemos más gasolina, ya no se lo están robando tanto. ¿Y qué pasó durante 25 años aquí? ¿Y quiénes son los personajes? El robo de combustible es lo que Gabriel nos cuenta, ¿no? O sea, no es un problema de crimen organizado. El crimen organizado ha aprovechado este asunto. Sin embargo, es un problema de crimen organizado, institucional, de modelo institucional. No, también hay crimen organizado. Puede ser dentro o fuera de la institución, pero es crimen organizado. Pero no confundamos lo que es delincuencia organizada, que es lo que son los funcionarios que han estado participando en todo esto, con a estos personajes que de repente venden gasolina en... No, por eso dijimos, esa es la escenografía que dijimos, ¿no? Eso no es el tema central. Efectivamente. Ahora, si hay que llamar las cosas por su nombre, y ahí Pemex tiene un problema de comunicación. ¿Hay desabasto? Sí lo hay. Porque el abasto es que llegue la gasolina y esté abastecida las estaciones. No es que falte gasolina. Lo que no hay es escasez. Lo que sería preocupante, es que no hubiera lo que debería provocar es las filas, es la escasez. Escasez no hay. Lo que hay un problema de desabasto, pero es un problema de desabasto que tiene un origen totalmente identificado y es una decisión de gobierno. Entonces, ese desabasto no es problema. La escasez lo sería, pero escasez no tenemos. Entonces, como tú bien señalas, ¿cuál es el problema, Deer Park? ¿Por qué?
Porque sucede que tienen un hoyo negro en Pemex, o varios hoyos negros, y dentro de esos hoyos negros está una empresa que pusieron en el exterior, que no pasa por los controles de cuenta pública, que no pasa por los controles de auditoría y fiscalización, y que realizan venta en el extranjero de combustible sin ninguna fiscalización. Y compra. Sin ningún control de recaudación. Tengo la malísima noticia de que se nos acabó el tiempo, pero no me quiero despedir del todo, nos quedan poquitos minutos, y déjenme conectar este tema con otro que está a flor de piel y que es junto con pegado, en pocas palabras. El tema del robo de combustible, el narcotráfico y veintitantos delitos correlacionados en la delincuencia organizada, ¿no? Porque la delincuencia organizada es más allá del narcotráfico y el robo de combustible es uno de ellos, obligan a preguntar cuál es la salida para México, cuáles son los instrumentos para que México enfrente esta otra variable, que es la violencia, el crimen, los asesinatos, lo que nos desborda también. Y empiezan las consultas para la Guardia Nacional. Déjenme, Gabriel Reyes Corona, Alfredo Figueroa, recuperar lo que los primeros en las rondas de discusión... ¿De audiencias empezaron a decir, es decir, empezaron con los gobernadores. Luego vendrán otras voces, vendrán los alcaldes, vendrán organizaciones ciudadanas y este tramo de consultas para llegar al punto de que se aprobará una Guardia Nacional. Y aquí el tema es cómo va a ser eso. Dejamos correr a Alejandro Moreno, que es presidente de la CONAGO, además de gobernador de Campeche, a Alejandro Tello de Zacatecas, Francisco Domínguez de Querétaro, Héctor Astudillo de Guerrero, Peralta de Colima y Aureoles de Michoacán. Bienvenida a la Guardia Nacional bajo la idea de que sus criterios generales de actuación deben sincronizarse con los criterios específicos de cada estado, pues cada entidad federativa requiere estrategias acorde a su realidad. Consideramos que la Guardia Nacional no debe ser una institución clonada de las Fuerzas Armadas, ni conducir a una militarización del país. Hay que formar policías. Sí a un nuevo modelo en materia de seguridad. Sí a la Guardia Nacional. Pero una Guardia Nacional muy clara, con una claridad de mando. Consideramos que la opción no es el mando militar. Vamos por un mando civil. En el país existen estados que sí estamos haciendo la tarea. Las etiquetas y generalizaciones no corresponden al respeto político que se deben los iguales. Cambiemos el tono del discurso político. No todos los policías son corruptos. En Querétaro, los policías ofrecen su valor y arriesgan la vida por los queretanos, por los mexicanos, para generar paz, legalidad y tranquilidad. Yo también estoy de acuerdo que no debe militarizarse el tema de la Guardia Nacional en el país. Yo también defendí la Ley de Seguridad Interior. Hoy creo que el tema del nacimiento de la Guardia Nacional no solamente es una prioridad, creo que es urgente en el país, pero también hay que revisar algunos detalles. Por ello estamos de acuerdo en que se requiere una institución policial profesional, eficiente y de carácter nacional. Y por supuesto, creemos que estas delicadas tareas exigen de la participación activa de los institutos armados. Si a mí me dijeran de entrada que el ejército se haga cargo de la seguridad, no, porque la seguridad pública es tarea de los gobiernos civiles. Sí tiene que haber un marco legal que permita la actuación de las Fuerzas Armadas en estas tareas que son muy delicadas, sí, pero pensar que vamos a resolver el problema de seguridad pública haciendo uso del ejército y la marina, falso. Alfredo Figueroa, aquí la voz de los gobernadores de México. Aquí la voz de una primera ronda de gobernadores. A mí me parece que estamos frente a una de los peores errores que va a cometer
si llega este proyecto a ser aprobado, este proyecto en la Constitución, el gobierno de López Obrador. Primero porque me parece que se trata de un tema que no fue expresado así, por cierto, durante el periodo de campaña. Sí se habló de la Guardia Nacional, pero no se habló de una Guardia Nacional militarizada en los términos en los que se ha planteado. Creo, y me parece gravísimo, y una ausencia de una concepción clara de lo que representa en las democracias la seguridad pública, a diferencia de la seguridad nacional, que tiene que tener distinciones, que darle el mando, Carmen, el mando de la seguridad del país a los militares es dejar de conocer la propia historia del Estado mexicano, los avances y construcción que se hizo después de la Revolución Mexicana, y darle instrumentos políticos al ejército mexicano de una manera muy grave. Digo un dato nada más. En el mundo, hay un estudio que ha presentado la revista Nexus, que recomiendo, por cierto, muy interesante, de 200 países, 200 experiencias. Iríamos al modelo de las naciones más autoritarias en términos de otorgar el mando de la seguridad pública a militares. Ante eso estamos. Gabriel Reyes Solón. Mira, Carmen, sin duda alguna, como está planteada la ley, es un grave error. Y es un grave error por el desconocimiento de los modelos que existen en Guardia Nacional. Fundamentalmente hay dos, el tipo americano y el tipo europeo. El tipo europeo tiende o busca labores policíacas, en tanto que el modelo americano es un modelo que la Guardia Nacional es un ejército en reserva. Es decir, los ciudadanos que son ejército, pero que se pueden convertir y están preparados para atender labores de milicia. Este proyecto es una revoltura, una mezcla de ambos modelos e incurre en los más graves errores. Y es extender y violentar ese principio que el constituyente dejó muy claro en la Constitución para llevarlos al otro extremo. Tú recordarás que la Constitución señala con toda puntualidad que en tiempos de paz el ejército debe estar reservado absolutamente, sin la intervención y participación alguna en la sociedad civil. Felipe Calderón vino a romper ese principio, violó la Constitución flagrantemente durante un sexenio. Peña Nieto lo continuó violando de manera matizada, porque es el jefe superior el que ha violado la Constitución, no el ejército. Es Felipe Calderón el responsable de esta violación constitucional, que ahora, en lugar de ajustar la vida castrense y la vida civil a la Constitución, quieren ajustar la Constitución al abuso. Y quieren llevar al ejército y convertirlo en una institución que va a rebasar y desbordar todos los límites lógicos, legales y técnicos de lo que debe ser un ejército. Pues aquí nos despedimos. Gracias a los dos por esta mesa, por este muy importante ejercicio de análisis y de discusión de temas principales, y seguiremos hablando, si me lo permiten. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Carmen. Alfredo Figueroa, Gabriel Reyes Solón. Agradecido siempre. A los dos, muchísimas gracias.